Hola chiques, bueno, este es un videito que armamos para mostrarles la parte teórica de la unidad 6, donde vamos a ver elementos metálicos sin contar a los elementos de transición, en particular el grupo 1 de los alcalinos, el grupo 2 de los alcalinoterrios y algunos de los elementos del grupo 3 y del grupo 4 que son considerados metales como el aluminio, el estaño y el plomo. Lo primero que vamos a hablar es acerca de los metales alcalinos o de los elementos alcalinos. Ya todos saben que son elementos muy pero muy reactivos. Reaccionan con el oxígeno del aire, con el agua que está presente en el aire, por lo tanto hay que evitar el contacto de esos metales con el aire. Normalmente se los comercializa y se los almacena en contacto con solventes orgánicos que impiden el acceso del oxígeno y del agua hacia la superficie de estos metales, justamente porque reaccionan tan rápidamente formando óxidos, ¿sí? Tienen muchísima tendencia a formar cationes, en particular cationes +1, que es el único estado de oxidación que pueden tomar estos metales. También, por supuesto, como todo metal, son muy buenos conductores eléctricos y también del calor, y eso tiene que ver con el enlace que los mantienen unidos a esos átomos, que es lo que se conoce como el enlace metálico, ¿sí? Ahí tenemos un esquemita, un diagrama, un videíto, que es una simulación de la ubicación de los diferentes núcleos atómicos y ahí ven como los núcleos son todos positivos y las pelotitas más pequeñas que son de color rojo son los electrones, ¿sí? Y ven como los electrones pueden viajar a través de esos átomos porque se sienten exactamente igual de atraídos a cada uno de esos núcleos. Si nosotros aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos, lo que vamos a hacer es orientar el movimiento de esos electrones y es lo que se llama la generación del gas de electrones, ¿sí? Que permite el flujo. Por eso los metales son muy buenos conductores eléctricos. Y por lo tanto, como dos propiedades que van de la mano, los buenos conductores eléctricos también son buenos conductores del calor. Estas son propiedades muy generales, pero la mayoría de los metales tienen tendencia a, a oxidarse, en particular los metales alcalinos tienen tendencia a tomar su único estado de oxidación, que es el +1, y por eso se dice que son excelentes agentes reductores, ¿sí? Porque tienen mucha tendencia a oxidarse. De hecho, es muy difícil encontrarlos en la naturaleza en su estado de oxidación cero, y para poder obtenerlos de esa manera vamos a necesitar invertir muchísima energía a través de reacciones redox de tipo electrolíticas, ¿sí? Bueno, acá tenemos una tabla, como ya han visto en la unidad anterior, en donde comparamos a cada uno de los elementos de este grupo en diferentes tipos de propiedades. Al principio tenemos energía de ionización, también tenemos el radio del catión y tenemos los potenciales redox, el potencial estándar de reducción básicamente. Y después el punto de fusión y el punto de ebullición. Lo más importante y relevante de esta diapositiva es ver un poco cómo cambia la energía de ionización. Por supuesto, son energías de ionización, la primera en particular, relativamente baja. Eso significa que los elementos en estado de oxidación cero necesitan muy poca energía para que un electrón sea arrancado de ese elemento para formar un catión, ¿sí? Y eso se corresponde con el potencial estándar de reducción. Son potenciales todos negativos, por supuesto el del litio el más bajo, ¿sí? En módulo sería el número más alto, y eso tiene que ver con la gran tendencia a oxidarse que tienen. Si se fijan, a medida que voy hacia abajo en el grupo, lo que hago es, o lo que sucede, es que los radios atómicos y también iónicos empiezan a aumentar, porque cada vez tengo mayor cantidad de niveles de energía completos por los electrones. Eso hace que la energía de ionización baje, porque lógicamente el electrón más alejado del núcleo va a ser
más sencillo de retirarlo del último nivel de energía, y por lo tanto va a tener una gran tendencia a formar cation. Todos la tienen, pero en el caso del cesio vemos que la energía de ionización es mucho menor que para el litio, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con la segunda energía de ionización? Bueno, esto es, la primera corresponde a retirar un electrón del átomo en estado basal, o sea, en estado de oxidación cero, y la segunda corresponde a eliminar un segundo electrón a partir del cation en su estado de oxidación +1. Ven que la diferencia de energía es considerable, más de 10 veces en algunos casos, y eso tiene que ver con el hecho de querer quitar a una partícula con carga negativa de un ion que tiene carga positiva. Eso es bastante inestable, eso requiere mucha energía y es lo que se va a reflejar en este cuadro, ¿sí? Bueno, en estado natural, por supuesto, lo dije antes, lo comenté antes, los elementos alcalinos se encuentran en su estado de oxidación +1 en forma de cationes, la mayoría de ellos formando sales, y para poder obtenerlos hay que recurrir a reacciones redox, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se hace es hacer reacciones redox electrolíticas sobre las sales fundidas. Si se acuerdan de la unidad anterior, lo que habíamos comentado con respecto a las electrólisis de soluciones acuosas es que los potenciales redox, para que al mismo tiempo que se provoca una oxidación suceda la reducción, es muy importante tener en cuenta que el potencial redox del protón presente en el agua es más alto que los potenciales redox de cualquiera de estos cationes, ¿sí? Acuérdense que son todos negativos. Por lo tanto, es muy importante que cuando querramos obtener alguno de estos metales por electrólisis de alguna de sus sales, lo vamos a tener que hacer en ausencia de agua, ¿sí? Eso es súper importante porque si hay una pequeña presencia de agua, lo que va a suceder es que en lugar de obtener el metal, voy a obtener hidrógeno, ¿sí? Eso es lo más factible termodinámicamente porque es lo que da la diferencia de potencial de la celda más favorable, ¿sí? Por lo tanto, si yo quisiera obtener, por ejemplo, sodio metálico a partir de cloruro de sodio, lo que voy a tener que hacer es una electrólisis de la sal fundida, pero nunca una electrólisis de la solución acuosa. Si llegara a hacer una electrólisis de la solución acuosa, aparte de obtener cloro, voy a obtener hidrógeno, en lugar de obtener el metal sodio, que es lo que a mí me interesaba. Esto que está acá es un esquema de una celda en donde se espera obtener cloro y sodio a partir de cloruro de sodio. Eso es una cuba en donde tenemos cloruro de sodio fundido y está mezclado con cloruro de calcio. La mezcla con cloruro de calcio hace que el punto de fusión del cloruro de sodio sea un poco más bajo y por lo tanto sea más fácil de alcanzar. Entonces, de esta manera tenemos un punto de fusión más pequeño, se genera cloro gaseoso que se puede almacenar y por otro lado se obtiene el sodio líquido. Muy importante el almacenamiento de este sodio líquido porque, como dijimos antes, es un elemento muy pero muy reactivo. Por lo tanto, hay que almacenarlo en ausencia de agua y de oxígeno para evitar que reaccione. Acá tenemos algunas propiedades y usos generales de los metales alcalinos. Aparece el litio como un importante metal dentro del rubro de la metalurgia. Este metal se usa mucho en combinación con otros metales para mejorar sus propiedades. También se lo usa mucho en tratamiento de enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo bipolaridad o bueno, algunos tipos de demencia.
En nuestro país tenemos un yacimiento muy importante de litio que compartimos junto con el país limítrofe Bolivia y también con Chile. Ahí se encuentra una cantidad importante de litio a nivel mundial y la repercusión que esto tiene a nivel tecnológico es la aplicación o la posible aplicación en la producción de baterías de litio. Esto tiene que ver con que el litio es un metal que tiene mucha tendencia a oxidarse y que por cada mol de electrones genera un mol de litio. Por lo tanto, el peso del litio es muy, muy liviano y eso hace que sea relevante o tan relevante, mejor dicho, tecnológicamente, ¿sí? O sea, podemos conseguir un mol de electrones a partir de un mol de litio. El litio es uno de los metales más livianos que tenemos, por lo tanto, eso es lo que hace muy relevante la preparación o la fabricación de baterías realmente muy livianas a partir de muy poca masa de litio, ¿sí? De litio como catión. Por otro lado tenemos el sodio. El sodio es un metal que también se usa mucho en la industria, se lo usa para formar parte de aleaciones metálicas y también para limpieza. Se lo usa mucho como deshidratante porque el sodio tiene una gran tendencia a hidratarse y eso hace que cuando quiero deshidratar compuestos es muy útil. El potasio también se usa mucho como precursor de fertilizantes. En nuestro país particularmente se usa bastante porque tenemos una industria muy grande en este rubro. Y por otro lado tenemos el cesio, que el cesio es un metal mucho más caro que los anteriores y eso tiene que ver con la escasez que tenemos en la Tierra sobre este metal. Y algo interesante que tiene el cesio es que tiene lo que se conoce como propiedades fotoeléctricas. Ahora vamos a comentar un poquito más acerca de las propiedades fotoeléctricas del cesio. Bueno, acá hay un poco de recuento sobre el litio en particular, que tiene que ver con la formación o, bueno, más usos que comenté anteriormente respecto de lo que son las baterías de litio y también lo que tiene que ver con la aplicación en farmacología. También se lo usa mucho en síntesis orgánica porque tiene una gran capacidad de reducir. Él se oxida fácilmente, por lo tanto es un buen agente reductor. Entonces en síntesis de compuestos orgánicos van a ver cuando estudien química orgánica que es uno de los metales que más se usa con este fin. Y respecto de las baterías de litio, lo que les comentaba anteriormente, el litio tiene una particularidad muy interesante que es su bajo peso y su gran capacidad de oxidarse, por lo tanto, de permitir el movimiento de electrones con muy poca masa. Esto hace que en un mundo en donde cada vez usamos más dispositivos livianos y que consumen grandes cantidades de energía eléctrica, se vuelven materiales muy interesantes para poder adaptarse a la creación de este tipo de dispositivos. Por otro lado tenemos el cesio y el efecto fotoeléctrico que les comenté antes. El efecto fotoeléctrico es la capacidad que tienen algunos materiales, el cesio en particular puede hacerlo, de desprender electrones por efecto de la luz. Por lo tanto, si yo diseño una celda en donde el cesio o algún compuesto que contenga cesio, ya sea una sal de cesio o un óxido de cesio o una aleación con cesio, en ausencia de luz no va a conducir la electricidad, pero cuando se lo ilumina el cesio es capaz de emitir electrones. Por lo tanto, al emitir electrones pueden viajar hacia el otro electrodo y de esa manera cerrar el circuito. Eso lo hace un material muy interesante para justamente aprovechar este efecto, ¿no? Bien, bueno, como estos elementos comenté antes son extremadamente reactivos, es muy difícil obtenerlos de manera pura y que no se contaminen fácilmente por acción
de compuestos como el oxígeno que está presente en el aire y el agua que también está presente en el aire. Entonces, acá tenemos una reacción muy general, escrita de manera muy general, de el metal en estado cero, en estado de oxidación cero con el agua reaccionando para formar cationes y liberar hidrógeno, ¿sí? Lo que tenemos ahí es una redox. Por supuesto que al tener a esos tres elementos, el metal, el hidrógeno en estado de oxidación +1 y el oxígeno en estado de oxidación 0, lo que va a pasar es que el metal se va a oxidar y el único del resto de los elementos que puede reducirse es el hidrógeno, por lo tanto nos va a generar hidrógeno gaseoso. También la mayoría de los compuestos que forman estos metales como en estado de oxidación +1 son compuestos iónicos porque son muy electropositivos, entonces en combinación con varios elementos de la tabla pueden dar unión iónica. La mayoría de ellos son solubles en agua. Y algo muy interesante que tienen este tipo de metales es que si se los somete a la llama pueden generar colores característicos que los pueden identificar. Acá tienen un video para poder verlo dentro de lo que es la clase teórica. Pueden hacer clic para que los redirija al video de colores a la llama de estos metales. Van a ver que son colores muy llamativos y eso tiene que ver con que la diferencia de energía que tienen los electrones es una energía que se puede alcanzar con el calor de la llama. Entonces eso excita a los electrones a promover a un estado mayor de energía y al decaer nuevamente a su estado basal liberan energía en forma de cuantos. Entonces, bueno, uno los puede observar porque se correlaciona con el espectro de luz visible. Bien, si pasamos a los elementos alcalinoterrios, acá lo que vamos a ver es una tabla muy parecida a la que vimos antes para los alcalinos. También estos metales tienen mucha tendencia a formar cationes. Vamos a ver que acá tenemos para analizar la energía de ionización, tanto la primera como la segunda y la tercera. Tenemos el potencial estándar de reducción y el punto de fusión y de ebullición. Si vemos la energía de ionización, vamos a ver que la primera, la segunda y la tercera, por lo menos de los primeros, tenemos que la primera es menor que la segunda y así con la tercera. Y por supuesto, entre la primera y la segunda no hay una diferencia muy alta como la que hay entre la segunda y la tercera, ¿sí? Eso tiene que ver con que cuando alcanzamos la segunda energía de ionización, generamos un catión 2+ con su último nivel de energía completo y por lo tanto pasar a la tercera energía de ionización, que va a corresponderse con eliminar un electrón de un catión que tiene dos cargas positivas, nos va a requerir muchísima más energía, por una cuestión electrostática, por un lado, y por otra cuestión que tiene que ver con la electrónica del catión que está formado, que es arrancar un electrón de un nivel energético en donde se encuentra completo. Por otro lado vemos los potenciales de reducción y algo que se correlaciona con las energías de ionización tiene que ver con que a medida que me voy hacia abajo en la tabla periódica tenemos un mayor potencial de reducción en términos de módulo. Por supuesto se va haciendo cada vez más negativo, lo que significa que son mejores agentes reductores, y eso tiene que ver con que al estar más alejados los electrones de los núcleos atómicos va a ser más sencillo retirar a esos electrones para formar el catión. Por lo tanto, la energía el potencial de reducción va a ser cada vez más favorable hacia la formación de la especie iónica, ¿sí? A la especie metal +2. Bueno, acá tenemos una imagen arriba a la derecha sobre cómo se encuentran estos metales en estado de oxidación cero. Estos metales son reactivos también, pero no tan reactivos como los del grupo 1. La mayoría de ellos se encuentran en formas de minerales, ya sea el berilio, el magnesio, el calcio.
Normalmente se lo encuentran en formas de silicatos, de carbonatos, de sulfatos, ¿sí? Son metales que normalmente se lo encuentran combinados en formas de sales combinadas con otros metales y también como silicatos o carbonatos, que es lo más común. Se les dice térreo justamente porque se los encuentra en muchas deposiciones térreas, ¿no? O sea, se encuentra en los suelos. El estroncio, el bario también, y el radio es el único del grupo que es un metal radiactivo. Eso significa que se desintegra fácilmente y puede convertirse en otros elementos por reacción, por decaimiento. Bueno, la mayoría de estos metales se los obtiene por reacciones redox, por supuesto, como todos los demás, algunos por electrólisis de diferentes tipos de sales y particularmente el berilio se lo puede obtener a partir del fluoruro de berilio. También se puede hacer una electrólisis sobre la sal fundida y normalmente se lo suele combinar con cloruro y de berilio también y de sodio para bajar el punto de fusión. Para el caso del calcio también se suele hacer una electrólisis del cloruro de calcio y en el caso del magnesio normalmente se lo puede extraer del agua de mar en donde se lo encuentra como hidróxido de magnesio y ahí se lo puede transformar en cloruro de magnesio, secarlo y luego hacer una electrólisis de esa sal fundida, ¿sí? El magnesio está muy presente en el agua de mar, es un hidróxido de los que tiene las concentraciones más altas dentro de lo que es el agua de mar. Y como usos, bueno, tienen varios usos. El berilio es es un elemento que aporta mucha dureza a aleaciones con otros metales, por eso a veces se lo combina para formar materiales con altísima dureza. El magnesio es un buen conductor eléctrico y también al ser liviano se aprovecha esa propiedad para poder formar aleaciones con otros metales. Y después tenemos el calcio, el estroncio y el berilio, que en general son metales muy utilizados en varias industrias y en diferentes formas, en formas de sales, en formas de óxidos o de hidróxidos también, ¿sí? Recuerden que son todos metales y por lo tanto los óxidos van a formar por acción del agua bases, o sea, hidróxidos. Acá tenemos algunos compuestos de gran relevancia para los alcalinos térreos, perdón. Tenemos a los hidruros, a los óxidos, a los hidróxidos y algunas sales. En particular, en esta diapositiva está el cloruro y el fluoruro. En la próxima vamos a ver que hay otros más. En particular, dentro de los óxidos, uno de los más relevantes es el óxido de calcio, que se usa mucho en construcción. El óxido de calcio es lo que se conoce como la cal viva, que hay que tener mucho cuidado si la cal viva se moja, porque al hidratar los óxidos de este tipo de metales, lo que vamos a obtener es la formación del hidróxido, la base. Y en general esas reacciones son reacciones muy exotérmicas. Y el problema que tienen la formación de estas bases es que a veces esa reacción exotérmica libera demasiado calor en muy poco tiempo y eso puede generar quemaduras muy graves en las personas que están manipulando. Dentro de las sales, aparte del cloruro y del fluoruro, que son de las más conocidas, también tenemos los sulfatos. Los sulfatos, el más relevante es el sulfato de bario, que es un compuesto muy insoluble en agua, uno de los más insolubles, tiene un KPS muy pequeño. El sulfato de bario se usa, una aplicación muy importante que tiene es para hacer radiografías de lo que es el tubo digestivo, porque a pesar de que es una sustancia tóxica, en realidad como es insoluble en agua,
nosotros podemos ingerirla sin que nos provoque demasiado daño. Y entonces lo que va a hacer en el tubo gástrico es quedar adherido sobre las paredes y de esa manera, al someternos a una radiografía, como el bario tiene una gran cantidad de electrones en un volumen relativamente pequeño, no tan pequeño, pero bueno, es relativamente pequeño, dispersa muy bien esos rayos y eso genera un buen contraste para este tipo de radiografías. También se lo usa mucho en pinturas como pigmento, ¿sí? En todo lo que es recubrimientos se lo usa bastante como pigmento para dar el color blanco y bien mate, ¿sí? Algo que sucede con los sulfatos es que la solubilidad va a disminuir a medida que me voy hacia abajo en el grupo, siendo el sulfato de bario, por supuesto, el menos soluble de todos los sulfatos. Y acá es importante caer sobre dos conceptos importantes sobre lo que tiene que ver con la solubilidad de las sales, la solubilidad en agua, ¿no? Siempre que hablamos de solubilidad en agua, estamos hablando de lo que tiene que ver con la energía reticular y la energía de hidratación. ¿Por qué? Porque cuando queremos disolver algo, no solamente medimos o evaluamos cuál es la energía de unión de esos iones, estamos hablando de compuestos iónicos, sino también cuánto le cuesta al agua solvatar a esos iones, que eso es lo que tiene que ver con la energía de hidratación, ¿sí? Entonces, la energía reticular es la responsable de la energía que mantiene unidos a esos iones en la estructura cristalina y la energía de hidratación es lo que favorece la hidratación de los iones por el agua, ¿sí? La solvatación de esos iones en agua. Entonces, si pensamos un poco acerca de lo que es los sulfatos, en particular de los metales alcalinos térreos, lo que vamos a ver es que en términos de energía reticular, en todos los casos tenemos el anión sulfato, que es un anión bastante grande, es uno de los más grandes, y tenemos a los diferentes cationes, ¿sí? En cambio, la energía de hidratación tenemos que, por supuesto, la energía va a modificarse de acuerdo al tamaño de los iones, ¿sí? Desde el berilio hasta el bario lo que tenemos es un aumento del tamaño del catión. Entonces, la energía de hidratación, cuanto más grande sea el catión, menor, va a ser la energía de hidratación. Entonces, eso va a contribuir a que el sulfato del bario es menos soluble que el del berilio, ¿sí? En particular acá están las definiciones de lo que es la energía reticular y la energía de hidratación y como tenemos algunos ejemplos como lo que es el cloruro de sodio para la energía reticular y para la energía de hidratación tenemos ahí el catión sodio en el esquema rodeado de moléculas de agua, ¿sí? La energía reticular, como dije antes, es lo que se necesita para separar a iones que están formando parte de una red cristalina y llevarlos a la fase vapor. Esa es la definición de energía reticular. Recuerden que para separar iones de una red cristalina, lo que tengo que hacer es poder separar o vencer la unión electrostática que está sucediendo entre esos iones, ¿sí? Y eso, por supuesto, va a depender de la cantidad de carga que van a aportar tanto los cationes como los aniones y también de la distancia que separa a esos iones. Cuanto más carga y más pequeño sea el ion, más energía reticular va a tener ese cristal. Y respecto de la energía de hidratación, es la energía que se libera cuando un ion se solvata, ¿sí? Cuando el ion entra en contacto con el agua, lo que va a hacer es rodearse de moléculas de agua convenientemente para poder soportar esa carga positiva o negativa y se van a generar las interacciones de tipo ion-dipolo, que son interacciones electrostáticas. Entonces, la energía de hidratación va a depender, por supuesto, de la carga del ion en cuestión y de qué tan concentrada está esa carga, es decir, del tamaño que tenga ese ion. Cuanto más pequeño es ese ion, más concentrada está la carga y por lo tanto más alta será la energía de hidratación. Acá hay un ejemplo de comparación entre los sulfatos
de todos estos metales alcalinoterrios y de los hidróxidos de los metales alcalinoterrios. Y está la comparación entre la energía reticular, la energía de hidratación del catión y del anión sulfato o del anión oxidrilo, y la resultante energía de solubilización. Vamos a ver que a medida que me voy hacia abajo en el grupo, para el caso de los sulfatos voy a tener una mayor energía de solubilización, y en el caso de los hidróxidos voy a tener una menor energía de hidratación. Eso lo vemos con la última de las filas de cada una de las tablas. Ahí vemos cómo la energía de solubilización disminuye para el caso de los sulfatos y aumenta para el caso de los sulfatos y disminuye para el caso de las bases. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo podemos explicar que teniendo compuestos diferentes tenemos diferente comportamiento en cuanto a la energía de solubilización? Bueno, evidentemente la energía reticular es lo que está cambiando sustancialmente entre los dos tipos de compuestos, y cuanto más pequeña es la energía reticular, mayor es, bueno, por lo que aparece en la diapositiva anterior, cuanto más grande es el radio iónico, menor es la energía reticular. Por lo tanto, y evidentemente, la energía reticular es más importante que la energía de hidratación en estos casos, y por eso aparece esa diferencia entre los dos tipos de compuestos, entre las bases y los sulfatos. Y por último tenemos los compuestos de tipo carbonatos, que en general son compuestos muy insolubles. El más común, el más importante, el que más se usa en la industria es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es muy poco soluble en agua, salvo que esa agua se la acidifique, porque de esa manera se puede generar otro tipo de compuestos como el bicarbonato, el anión bicarbonato, el catión calcio, y de esa manera es más soluble que como carbonato. Bueno, pasamos a los otros metales que no forman parte del bloque de metales de transición. El primero del que vamos a hablar es del aluminio. El aluminio en estado natural se encuentra en forma generalmente de silicatos, y como silicato es bastante difícil de separar al metal puro, pero es más sencillo hacerlo a partir del óxido. El mineral que contiene aluminio en forma de óxido es lo que se llama como la bauxita. La bauxita en realidad es un óxido de aluminio hidratado, por eso la fórmula que aparece acá como el óxido de aluminio con X de agua. Eso significa que tiene una X cantidad de moléculas de agua rodeando al óxido de aluminio, y normalmente se lo encuentra combinado con el dióxido de silicio y con el óxido férrico. Eso es lo que normalmente se encuentra en la naturaleza, la combinación de esas tres sustancias. Uno de los métodos más usados, que de hecho es el que usa Bayer para extraer aluminio de este tipo de minerales, de la bauxita, es aprovechar las características de metal anfótero que tiene el aluminio. Es decir, recuerden que los anfóteros son elementos que se comportan como metales y como no metales dependiendo del medio en el cual se encuentran. Entonces, lo que se aprovecha en este método al principio es la disolución en hidróxido de sodio, y eso genera, el óxido férrico no reacciona, pero el dióxido de silicio y el óxido de aluminio sí reaccionan y forman dos especies que son solubles. Por un lado el silicato y por otro lado el tetrahidroxialuminio o aluminato, que es un ion complejo. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto, pero esto puede ser separado si bajamos el pH convenientemente hasta la formación del hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio precipita y de esa manera dejamos al silicato disuelto
y separamos el hidróxido de aluminio. Y el hidróxido de aluminio es lo que nos va a servir para la producción posterior de aluminio, que por supuesto va a ser una reacción redox, es decir, una electrólisis. Lo que vamos a hacer es, una vez que se purifica la bauxita, que es el proceso que vimos anteriormente, lo que se hace es una mezcla con otras sales, lo que se llama criolita, que es un fluoruro aluminato de sodio, fluoruro de calcio, fluoruro de sodio también, y esto favorece la formación de este anión de fluoruro aluminato baja la temperatura de fusión y eso hace que podamos hacer una electrólisis a temperaturas de 1000 grados centígrados y por supuesto en una cuba que va a funcionar, la cuba en sí, las paredes de la cuba van a funcionar como ánodo, ¿sí? Perdón, como cátodo, que sería el cátodo de hierro. Y en el centro se coloca el ánodo de carbón. Entonces, lo que se va a obtener sobre el cátodo de hierro, que son las paredes y el piso, digamos, de la cuba, es el aluminio fundido. ¿Sí? A partir de ese aluminio fundido es que obtenemos el metal. Bueno, algunas propiedades interesantes que tiene el aluminio. El aluminio es un metal que es o que tiene una muy baja densidad y eso lo hace un muy buen material estructural, ¿sí? Porque es un material liviano, pero que tiene una gran resistencia. Es blando y es poco resistente, pero es mezclado con otros metales, es decir, en aleaciones lo puede convertir en un material estructural muy, muy importante. Algo también importante que le sucede al aluminio y que no le sucede a muchos metales es que puede o tiene la capacidad de pasivarse. Pasivarse significa que se forma una pequeña capa, una superficie protectora sobre una pieza de aluminio que es de aluminio oxidado, del óxido de aluminio, y ese óxido de aluminio lo que hace es proteger al metal. ¿Sí? El óxido de aluminio se forma muy fácilmente, muy rápidamente, y es esa misma capa la que favorece que el aluminio se proteja como material estructural. Ahí tenemos el potencial redox del aluminio, el potencial estándar de reducción, vemos que es un valor negativo, por lo tanto es un buen agente reductor. También aparecen las reacciones en donde se nota que el aluminio es un elemento anfótero. Fíjense que puede reaccionar tanto en medio ácido como en medio básico. En medio ácido liberando hidrógeno y en medio básico también liberando hidrógeno, pero los compuestos que quedan solubles son diferentes, ¿sí? Uno es el catión 3+ y el otro es un ion complejo que es el tetrahidroxialuminio, ¿sí? Algo también muy interesante es la capacidad que tiene el aluminio de reaccionar con el oxígeno para dar el óxido de aluminio, y esa reacción genera muchísima energía, libera o desprende mucha cantidad de calor, es una reacción exotérmica y a veces ese tipo de reacciones es muy útil para favorecer otras, ¿sí? O sea, ese calor que se desprende de esta reacción puede ser utilizado para una reacción posterior. Como por ejemplo la producción de hierro. Muchas veces lo que se hace es a partir del óxido de aluminio, con el calor que se desprende de la formación del óxido de aluminio, aprovechar y favorecer la formación de hierro a partir del óxido férrico. ¿Sí? Eso se puede hacer gracias a la cantidad de calor que se desprende de la formación del óxido de aluminio. ¿Sí? Una sustancia muy pero muy relevante que tiene el aluminio es justamente el óxido de aluminio, el trióxido de aluminio, que es lo que se conoce como la alúmina. La alúmina es una sustancia que es bastante poco reactiva y tiene un punto de fusión extremadamente alto. Entonces muchas veces se lo usa como material refractario. Muchos de esos ladrillos refractarios tienen alúmina en su composición porque justamente son muy estables e inactivos frente al calor, ¿sí? Pueden soportar temperaturas muy pero muy altas.
Bueno, pasamos a hablar del estaño y del plomo, que son dos metales que pertenecen al mismo grupo, en el grupo 4. Acá tenemos dos imágenes de cómo se ven a estos metales en su estado de oxidación cero. Y en particular podemos hablar de cada uno de ellos. La mayoría, en principio vamos a hablar del estaño, pero tienen una química muy parecida, pertenecen al mismo grupo. Por lo tanto, el tipo de reacción que van a dar y las características van a ser muy parecidas. En general de ambos se conocen con estados de oxidación de +2 y +4. En el caso del estaño, puede oxidarse fácilmente a su estado de oxidación +4 en medio básico. Y algo que le va a pasar a este metal y al plomo también es la posibilidad de formar iones complejos. Eso lo vamos a ver la semana que viene en la unidad de metales de transición, pero sepan que estos dos metales tienen la posibilidad de formar iones complejos y ambos pueden hacerlo en su estado de oxidación +2 y en su estado de oxidación +4. Acá tenemos algunas particularidades del plomo. En general el plomo se lo encuentra como sulfuro de plomo, ese es uno de los compuestos más relevantes del plomo. Para poder obtener el plomo en estado metálico, lo que se hace es calentarlo con oxígeno, formar el óxido y después reducirlo con carbón. De esa manera podemos obtener plomo líquido y, bueno, como subproducto, por supuesto, el dióxido de carbono, ¿no? El plomo como sulfato de plomo es un elemento, es una sustancia muy relevante en la producción de baterías. Las famosas baterías de plomo ácido son baterías formadas con sulfato de plomo y ácido sulfúrico, y lo que tiene de relevante este metal en ese sentido es que puede generar, la reducción de plomo puede generar el movimiento de 2 moles de electrones, por lo tanto es muy relevante, pero la inconveniencia que tiene, digamos, lo que va en detrimento de esa reacción de reducción del plomo es su gran o su elevado peso, contrario a lo que decíamos anteriormente con respecto a las baterías de litio, y ese es el salto tecnológico que está teniendo lugar hoy por hoy, que tiene que ver justamente con el cambio de este tipo de tecnologías en cuanto al diseño de los dispositivos a donde se va a aplicar. Si uno se pone a pensar en una batería de plomo o diseñar una batería de plomo para el uso de una computadora portátil, tecnológicamente no es muy útil hacer eso porque el plomo pesa muchísimo más que el litio. Entonces, en ese sentido, el plomo no es útil para ese tipo de aplicaciones, pero sí lo es para el caso de una batería de un vehículo, porque en ese caso, como el motor va a necesitar generar una gran cantidad de energía para desplazar y movilizar un vehículo de gran tamaño, el peso que aporte la batería no va a ser tan o más relevante que el dispositivo donde va a estar ubicada esa batería, ¿sí? Entonces, por eso las baterías de plomo ácido, si bien tienen muchos años de desarrollo, de estudio y de implementación tecnológica, es un dispositivo que tiene una gran aplicación en ese campo, en donde las baterías no compiten en cuanto al peso o no aportan una desventaja al peso del dispositivo final. También tenemos como estado de oxidación +4 el plomo, en donde el único compuesto, o mejor dicho, el compuesto más importante o más relevante como estado de oxidación +4 es el óxido, ¿sí? Ese es su principal compuesto. Y como óxido, para reducirse a plomo 2+, tiene un potencial positivo, lo que lo convierte en un buen agente oxidante. Y por último, algo muy relevante que tiene que ver con la toxicidad del plomo, y es porque el plomo en el cuerpo humano
tiene tendencia a acumularse en el sistema nervioso central y la complicación que nos deja a nuestro organismo es que puede alterar o inhibir algunas reacciones enzimáticas y eso puede alterar biosíntesis de determinadas moléculas de gran relevancia en nuestro metabolismo, como por ejemplo la hemoglobina. Y después va en detrimento de un montón de otras, o puede generar un montón de otras complicaciones, como por ejemplo el aumento de la presión sanguínea, puede generar aborto espontáneo en mujeres, también puede disminuir la fertilidad de los hombres, y en cuanto a los niños y niñas, lo que puede generar es un trastorno de aprendizaje. Por eso, hace muchos años se está dejando de utilizar plomo en diferentes aplicaciones que antes eran muy comunes, como por ejemplo las cañerías, las naftas y hasta incluso las pinturas, ¿sí? Porque se ha demostrado que se puede desprender plomo en esas aplicaciones y eso genera intoxicación en las personas que están en contacto con esos materiales. Bueno, esta es la última de las diapositivas de la clase teórica de la unidad de metales, así que espero que hayan incorporado estos conceptos y que puedan buscar dentro de la bibliografía, profundizar un poco más en las cosas que les hayan quedado un poco escasas en cuanto a la explicación y por supuesto que aprovechen los espacios de consulta para poder hacer la guía de problemas y canalizar todas las dudas que tengan.